vamos a estar viendo el día de hoy. Y para iniciar, vamos a hacer obviamente un repaso, de la clase anterior, para también recordar un poco de qué fue lo que hablamos, de qué fue lo que estudiamos y aprendimos. Y para ello tengo aquí yo una pregunta que dice, ¿cuál fue el versículo bíblico con el que comenzamos el estudio? Yo sé que aquí se van a acordar varios, pero alguien que me pueda encender el micrófono y me pueda decir cuál fue la cita bíblica que se dijo en primera instancia. Juan Amén. 1:1. Juan 1:1. Muy bien, ahí ven, respondieron varias en conjunto, exactamente. El primer versículo que vimos fue Juan 1:1, que decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En este versículo basamos todo lo que fue nuestro estudio, ¿cierto? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué importancia tiene la palabra para los hijos de Dios? Esto fue algo que también se mencionó al principio de comenzar a estudiar. ¿Cuál era la importancia que tiene la palabra para nosotros, que somos los hijos de Dios? ¿Alguien lo recuerda? Sí, que es El- fundamental para la vida de los creyentes. Muy bien, mi hermana Nérida. Excelente respuesta. La palabra de Dios es fundamental en la vida del creyente, ya que impacta en el alma, o sea, nuestra alma, ¿cierto? Y espiritualidad de cada uno. Por lo tanto, es fundamental. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se llamaba el punto 1 estudiado en la clase anterior? Recuerden que solo vimos un punto. ¿Cómo se llamaba este punto? ¿Alguien lo recuerda? Etimología de la palabra en la Biblia. Excelente, mi hermana. Etimología de la palabra en la Biblia, ¿cierto? Ese fue el punto que tratamos en la clase anterior y fue el único que vimos. Después, ¿cuáles fueron las dos palabras griegas que se estudiaron? Fueron dos Logos. palabras. Ya, Logos. logos. ¿Y Y cuál es la rema. otra? Y rema. Rema. Muy bien, excelente. Estas fueron logos y rema. Muy bien. ¿Qué expresa el logos? ¿Alguien recuerda que lo vimos? ¿Qué expresaba el logos? Que nos enseña. Expresa La el palabra contenido. nada. Muy bien. Ya Expresa pensada. el contenido, ¿cierto? El concepto que ya está escrito. O sea, Dios revelado. Decíamos por una parte que el logos escrito, revelado a nosotros, lo encontrábamos en él, ¿cierto? Que nosotros también le decimos palabra de Dios, el logo escrito. Pero también estaba el logos viviente, que lo veíamos reflejado en Jesucristo. Ahora, ¿qué es el rema? ¿Alguien recuerda qué es el rema? La forma de hablar este contenido. Muy bien, mi hermana, exactamente la forma de hablar este contenido, o sea, la palabra la cual pronunciamos, la cual hablamos. Lleva la Eh, evidencia también, hermana. Exactamente, estaban muy atentos a la que hice muy bien ahí todas sus respuestas. Entonces, en resumen, el punto 1 tratado en la clase anterior se titulaba, hay un micrófono encendido, mis hermanos, les voy a rogar ahí que lo puedan silenciar. Muchas gracias. Como decía, en resumen, el punto 1 tratado en la clase anterior se titulaba Etimología de la palabra en la Biblia. Y este punto nos hizo escudriñar en el significado y uso de las palabras griegas logos y rema, dejando como conclusión que logo es la palabra escrita, la Biblia por una parte, y viviente Jesucristo para revelarnos a Dios, y que rema es la palabra hablada, pero que se debe creer por la fe. ¿Ya? Eso es el resumen de la clase anterior. De hecho, yo aquí hice un pequeño mapa conceptual con todos los conceptos que vimos. Yo les dije, eran bastantes, tal vez iba a ser un poco confuso, pero traté de resumirlo de esta forma. Yo posteriormente se los voy a compartir para que ustedes ahí también tengan más o menos más clara la idea que se explicó en la clase anterior. ¿De acuerdo?
Bien, y hoy día nos convoca esto. Puntos que vamos a tratar el día de hoy. Por primera, digamos, el punto que vamos a continuar viendo va a ser la palabra de Dios en la Biblia, ¿ya? Que ese sería el punto 2, ¿ya? Aquí como venía con estos números especificados, es un orden de lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Solamente. Lo primero que vamos a ver, la palabra de Dios en la Biblia. Lo segundo, la diferencia entre escrituras y la palabra de Dios. Y por tercero, vamos a dejar una tarea que por lo general siempre queda para el final, ¿cierto? Estas tres cosas vamos a ver el día de hoy. Pero como la clase anterior vimos el punto 1, hoy vamos a pasar al punto 2. El punto 2 lleva por título la palabra de Dios en la Biblia. ¿Ya? Anoten ustedes ahí entonces punto 2, la palabra de Dios en la Biblia. Ya. Punto 2 entonces, la palabra de Dios en la Biblia, y para ello vamos a ir inmediatamente a Juan. Yo sé que estos versículos ya también los vimos en la clase anterior, ¿cierto? Pero nuevamente tenemos que recurrir a Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a meditar primeramente en el versículo 1 y 2, después en el versículo 4, el versículo 14 y el versículo 18. Por lo general yo estoy usando otras traducciones, ya que todos ustedes me ayudan a leer, ¿cierto?, los versículos, y por lo general todos tenemos la versión Reina Valera. Por eso yo aquí adjunto otras traducciones, ¿ya? Quien haya encontrado Juan capítulo 1, que le dé lectura al versículo 1 y 2, por favor. Solo al 1 y 2 en primera instancia. Amén. Ya, mi hermana Marcela. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Versículo 1 y 2, ¿cierto? En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Alguien que pueda darle lectura ahora al versículo 4? Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muchas gracias, mi hermana. La Nueva Traducción Viviente dice: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Alguien que pueda ahora leer el versículo 14? Amén. Amén. De la lectura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. 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 Nuevamente menciona el verbo, ¿cierto? Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Alguien que ahora le dé lectura, perdón, al versículo 18? Amén. Amén. Lea. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muchas gracias, mi hermana. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Con estos versículos nos damos cuenta, mis hermanos, que se nos enseña claramente quién es la palabra de Dios, ¿cierto? Bien. Como se comprendió en el punto anterior, la palabra de Dios, o sea, el Logos viviente, es Jesucristo. En él se cumplen los pensamientos, la voluntad y el mensaje de Dios para los hombres.
Además que a través de su persona nos presenta su deidad, poder y gloria. Y ahora tenemos aquí el rema de Dios. Vamos a buscar ahora el versículo de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Amén. Dele lectura, mi hermana. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, mi hermana. ¿Cierto? Él respondió. Aquí Jesucristo mismo está dando una respuesta. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos damos cuenta que cuando vamos a identificar la palabra de Dios en la Biblia, nos lleva también al punto 1. Por eso era importante entender lo que era el logos y el rema, porque lo vemos reflejado en estos versículos y podemos entender con mayor claridad cuál es la palabra de Dios. En conclusión, Jesucristo mismo es la palabra de Dios y de Él hemos de alimentarnos. ¿De qué forma? Como dice aquí este versículo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí se habló sobre un alimento en este versículo, ¿cierto? Está claro para todos nosotros. ¿Me lo pueden decir cuál sería este alimento que se menciona en este versículo? Pan. Exactamente, se mencionó el pan, ¿cierto? Amén. Amén. Y para ello, Jesús habla de un alimento físico, que es el pan, que es necesario para la vida humana, pero expresa que la vida eterna es más importante y para ello es necesario el alimento espiritual, y este es la palabra de Dios. En este versículo que acabamos de leer, nos damos cuenta de que Jesús hace la referencia entre un alimento que es necesario para todos nosotros y un alimento que es espiritual y que lo toma como por ejemplo para también enseñarnos a nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios es algo que, si bien es cierto, está escrito, es algo que escuchamos, es algo a lo que podemos echar mano, pero también es algo que nos alimenta. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro para todos nosotros. Y Jesús es el alimento espiritual. Para ello vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 32 hasta el 35. ¿Qué nos dicen estos versículos? Vamos a buscar entonces en San Juan, capítulo 6, versículo del 32 al 35. ¿Quién lo encuentra? Amén. Amén. El link está Amén. enviado. A ver, escuché 3 amén. Uno solo, mis hermanos. Amén. Amén. Dele lectura, hermano. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Muchas Amén. gracias, mi hermano. Aquí hemos dado lectura a estos versículos donde Jesús nuevamente tiene una plática con una multitud de gente y a él hace esta ejemplificación sobre la mención que le hacen estas personas del maná, ¿cierto? De hecho, el versículo 32 dice, Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre.
y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. O sea, recordaron estos hombres el maná, ¿cierto? Traído al pueblo de Israel de forma sobrenatural, pero en señal de lo que realmente iba a ser después Jesucristo. Este Jesús es el real alimento que nosotros necesitamos, ¿ya? Como dice ahí, el verdadero pan. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Nosotros hemos entendido a través de estos versículos que Jesucristo, siendo Dios, se despojó de todo aquello, ¿cierto? Vino a la tierra como un hombre, por lo tanto, Él descendió del cielo y vino a darnos vida. Y esta vida nosotros la recibimos a través del mensaje que Él nos entregó, a través del sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿ya? A través de la fe de nosotros al creer en lo que Él nos anunció, al creer en lo que Él hizo por nosotros y al ser ahora sus hijos. Por lo tanto, versículo 34 dice, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Estas personas no entendían que este pan, ¿cierto? No era el alimento que solemos comer nosotros todos los días, que incluso algunas amasan, ¿cierto? En casa. No, él era la palabra eterna, llena de vida, que venía justamente a darnos vida eterna. Y si bien es cierto, este alimento nosotros lo recibimos y somos salvos, necesitamos constantemente recurrir a este alimento para ser fortalecidos, ¿ya? Y para que Él también nos ayude en nuestro proceso de maduración como hijos de Dios. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos damos cuenta de que Él viene a tomar el lugar de estos suplementos necesarios para nosotros, ¿cierto? Alimento y sed, menciona él, hambre y sed, que Él suple nuestras necesidades. Y si bien es cierto, la ejemplifica con algo que es muy natural de entender, pero Él viene a suplir esto que es espiritual, que no todo el mundo entiende en primera instancia. Necesitamos creer en la palabra de Dios, en Jesucristo, ¿cierto? Que Él nos va a saciar. Y si bien es cierto, no vamos a tener más hambre de lo que Él nos otorga, que en primera instancia es su salvación, ¿cierto? Pero sí vamos a tener tal vez hambre por seguir aprendiendo de Él, escudriñando de Él, aprendiendo de Él y adquiriendo su carácter en nuestras vidas. En eso consiste el madurar, ¿cierto? Por lo tanto, en esto nos damos cuenta de que Jesús ahora es nuestro alimento espiritual. Así que, como decía el versículo acá, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros entendemos que este pan del que hablaba Jesucristo, esta palabra, ¿cierto? Es Él. Por lo tanto, hemos de recurrir a Jesucristo para alimentarnos. Nuestro pan de cada día es Jesucristo. Recordemos que Él es el logo viviente y lo bueno es que tenemos el logo escrito, o sea, nuestras Biblias, que nos entrega la palabra de Dios para ser alimentados espiritualmente. Tenemos que alimentarnos diariamente de este logo escrito, ¿ya? Para aprender de Jesucristo, para adquirir esto que está aquí, para llevarlo a la práctica. Recordemos que no nos sirve solamente entender, leer el logo, sino lo llevamos al rema, ya la palabra hablada, pero que hay que llevarla a la verdad, a que sea una experiencia de nosotros a través de nuestra fe. Esta se hace viva cuando nosotros la creemos. Bien, ahora vamos aquí a este versículo, Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Vamos a escudriñar ahora en estos versículos. Juan 5, 39 y 40. Quien lo haya encontrado le puede dar lectura. Amén. Amén.
Amén. Dele lectura. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas gracias, mi hermano. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. ¿Y por qué mencionamos estos versículos? Para hacer una clara diferencia de que, si bien es cierto, la Biblia, nosotros también la llamamos palabra de Dios, es el logo escrito, hace una referencia o más bien una diferencia en que, como decíamos en delante, no es solo leerla, no es solo comprenderla, sino es que llevarla a la fe. No hagamos lo que hacían los fariseos, ya que ellos escudriñaban las escrituras, ¿cierto? Estudiaban, pero en sí no creían en todo aquello, porque si no hubiesen creído que Jesucristo era el Mesías. Entonces nosotros hemos de estudiar la Biblia, sí, es necesario para adquirir el conocimiento, para echar mano en el momento de dificultad, ¿cierto? Con respecto a lo que la palabra nos enseña, pero creyendo de que lo importante de nuestra Biblia es el mensaje de Jesucristo, ¿ya? Por eso la tenemos aquí, porque nosotros no sabemos todo esto de memoria. Tenemos que echar mano a esto, pero esto nos habla netamente de Dios, de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿ya? Ustedes estudian la Biblia entonces con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Y gloria a Dios que nosotros sí hemos creído, sí hemos alcanzado esta vida eterna, porque sí hemos entendido que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y cómo lo hemos entendido? A través de Él. Por esta razón nos damos cuenta una vez más que el logo escrito y viviente debe ser llevado al rema de Dios. O sea, Jesucristo tiene que llevarse a la práctica, ¿ya? Tiene que llevarse al entender, al razonar y al llevarlo ahí a fortalecernos de Él. O sea, no nos sirve de nada decir yo soy salva si tenemos duda de que somos salvos, ¿cierto? No nos sirve de nada decir que Jesucristo nos da la sanidad a nuestras enfermedades si en realidad no creemos eso. Entonces, hemos de llevarlo a la práctica. La palabra de Dios nos enseña todo eso. Ahora vamos a ir a Isaías, capítulo 55, versículo 11. ¿Ya? Isaías, capítulo 55, versículo 11. Amén. Amén. Dele lectura. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabras de Jesucristo, de Dios mismo, el Padre, ¿cierto? Nos está diciendo que Jesús no va a venir a la tierra, va a traernos este mensaje y va a hacer lo que el Padre le pedía. Yo recuerdo que cuando uno lee, por lo general, los evangelios, Jesucristo hace mención de esto. Mi Padre me ha dicho que señale esto, que hable de esto, que haga esto. Entonces era un claro reflejo de lo que Dios, el Padre, quería enseñarle a su pueblo, ¿ya? Y hacemos referencia a eso en Isaías. Jesucristo, la palabra, que no volverá vacía, ¿cierto? Sino que va a ser prosperada, fue prosperada y sigue siendo prosperada porque seguimos creyendo en Él. La Biblia nos enseña que la palabra
la palabra de Dios también es viva y eficaz. ¿Ya? La Biblia también nos enseña que la palabra de Dios también es viva y eficaz. Y para ello tenemos el versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Amén. Amén. Dele lectura a mi hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, a través de este versículo comprendemos que la palabra de Dios también es viva y es eficaz. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Ya? Entendemos entonces que la palabra de Dios no es solamente lo que leemos, ¿cierto? No es solamente lo que escuchamos, sino que esta es viva. ¿Por qué? Jesucristo nos enseñó que efectivamente su palabra tiene poder y nos da vida. Por eso él también hace la referencia de que es un alimento. ¿Ven? Por lo tanto, ahí vamos haciendo la relación entre lo que mencionábamos al principio con lo que estamos viendo ahora. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es como cualquier palabra. Tal vez mis palabras al contar una historia van a ser olvidadas, pero la palabra de Dios no, esta es viva, esta nos da vida y es eficaz. ¿Ya? Escudriña. O sea, ¿qué otra palabra tiene el poder de escudriñar nuestros pensamientos? También entendemos que es una espada. De hecho, el versículo también, anterior, perdón, también hacía mención de esto, que es una espada. Y para ello vamos ahora a leer en Efesios, capítulo 6, versículo 17. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y dice Amén. así. Amén. Dele lectura, hermana. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Muy claro este versículo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es una espada, como decía el versículo anterior, que tiene doble filo, ¿cierto? Que escudriña. Y nos damos cuenta que hace referencia también a un tercer concepto, que la palabra permanece para siempre. Y para ello vamos a ir ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amén. ¿Alguien lo encontró? Amén. Dele lectura. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Bien, muchas gracias, mi hermano. Pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, entendemos a través de este versículo que permanece, es eterna, dice. Viviente, nuevamente hacemos alusión de que es viva. Mis hermanos, si bien es cierto, la Biblia nos enseña de la palabra de Dios en muchos otros conceptos, quise tomar estos tres como ejemplos claros para entender y hacer alusión de que
Hay una clara diferencia aquí entre la palabra de Dios, ¿cierto? Y lo que es la palabra de Dios que nosotros mencionamos también a la Biblia. Por eso mismo, vamos a pasar al punto 3 para poder entender también este concepto, la diferencia entre escrituras y la palabra de Dios. Es necesario entender que hay una diferencia entre estos dos. Nosotros solemos hablar de lo mismo, mezclarlo, y si bien es cierto, tienen relación, pero también hay una diferencia. Y es la que vamos a comprender en este momento. ¿Ya? Entonces el punto 3, diferencia entre escrituras y la palabra de Dios. Yo creo que hasta este momento a todos nos ha quedado claro cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, pero vamos a recalcar en este punto para que no nos queden dudas. Bien, se debe comprender que hay una clara diferencia entre lo que son las escrituras y la palabra de Dios. Esto con el fin de no confundir la función de cada uno, ¿ya? Por eso vamos a ver la diferencia, para que no nos confundamos. Tienen funciones un tanto distintas. La palabra de Dios es quien estuvo desde el principio con Dios y Él es Dios y las escrituras son las que revelan a Dios a su pueblo, por lo que no deben tomar el lugar de la palabra viva y en realidad son dos cosas diferentes y una es consecuencia de la otra y no al contrario. ¿Ya? La palabra de Dios estuvo desde el principio. Las escrituras son lo que revelan a Dios. ¿Ya? Y una es consecuencia de la otra. Por eso es que están tan unidas. Por eso es que se relacionan. Vamos a ir entonces ahora a Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40. De hecho, ya habíamos leído estos versículos en el punto 2, pero nuevamente vamos a darle lectura. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Aquí claramente Jesucristo hace una diferencia entre lo que es las escrituras y lo que es la palabra de Dios, cuando habla del verbo, cuando habla de sí mismo. ¿Ya? Dice, de hecho le pronunciaba a ellos y le decía, ustedes estudian las escrituras a fondo. Y en cierta manera no es malo estudiar las escrituras, ¿cierto? Pero no hay que atribuirle la vida eterna a lo que estudiamos, sino de quién se nos habla cuando estudiamos. Porque estas hacen, como dice ahí, las escrituras me señalan a mí, hablan netamente de quién es Dios, de quién es su Hijo Jesucristo, a qué vino este mundo y qué nos vino a dar. ¿Ya? Por lo tanto, hemos de entender esa diferencia. Aquí en los versículos 39 y 40 de Juan 5 nos queda claro. ¿Pero qué son las escrituras entonces? Nos salta esta pregunta inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué son las escrituras entonces? Estas son también llamadas sagradas escrituras. Para el pueblo de Dios, o sea, Israel, lo denominan el Tanaj. En este libro sagrado se reúnen los 24 libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero que para ellos se divide en la ley, los profetas y los escritos. ¿Ya? Entonces aquí hacemos una clara diferencia. Para nosotros hoy en día, podríamos decir, es la Biblia. Las Sagradas Escrituras para el pueblo de Dios, aquí estamos hablando netamente de Israel, es el Tanaj. Y en este Tanaj están los 24 libros del Antiguo Testamento, donde ellos lo dividen por la ley,
los profetas y los demás escritos, que le dicen justamente los escritos, ¿ya? Entonces aquí está claramente la diferencia. Cuando, sobre todo los que son judíos, ¿cierto? Jesús, cuando le habla a su pueblo y menciona las escrituras, está haciendo alusión a esto, a la ley, los profetas y los escritos. Así que el versículo que leíamos en Juan hace mención también sobre él. Esto no son otra cosa sino la revelación de Dios para su pueblo, y ellos comprendían que no solo eran registros de su historia, sino lo que era Dios mismo interviniendo en ella. Para poder entender esto, vamos a ir primero a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. ¿Ya? En primera instancia vamos a buscar ese versículo y después nos vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien encontró Primera de Crónicas? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Bien, voy a dar lectura yo entonces a la versión Reina Valera actualizada. Y dice, todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano del Señor está sobre mí y Él me ha hecho entender todos los detalles del diseño. Aquí está hablando sobre un escrito, una escritura, algo que fue escrito. Y específicamente David hace alusión sobre el templo, ¿ya? Dios le reveló a él un diseño, el cual él llevó a una escritura, lo que posterior se lo entregó a su hijo Salomón, ¿cierto? Pero él hace mención de esto, que no fue algo solamente de él, sino que él dice, está por escrito porque la mano del Señor está sobre mí, ¿ya? A eso hay que recalcar, que David hace mención aquí de que la mano del Señor estaba sobre él cuando él escribió esto, ¿ya? ¿Alguien encontró segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Amén. Amén. Amén, mi hermana Marcela. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. Por lo tanto, acá tenemos otro versículo donde dice y señala que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nuevamente está haciendo alusión a la escritura, ¿ya? O sea, nos damos cuenta de que si bien es cierto, la palabra de Dios es Dios mismo, ¿cierto? Revelado a través de su palabra, de las escrituras, esto no es algo que escribieron hombres solamente. Ya ellos mismos recalcan que fue inspirada por Dios. Como dice David, la mano del Señor estaba sobre él. O sea, el logos escrito que tenemos aquí nosotros como la Biblia, como el pueblo de Israel lo señala como la escritura o las sagradas escrituras, son netamente producto de esta palabra viva. Ya nace de él. Dios se quería revelar a su pueblo y por consiguiente revelarse a todo el mundo a través de estos escritos. Ahí vemos la diferencia. ¿Ya? Dios, Jesucristo, la palabra viva, se muestra en primera instancia a través de sus escritos, la escritura, ¿cierto? La sagrada escritura, pero después Él vino a tomar vida y a llevar a cabo todo esto que se había mencionado. O sea, la revelación de Dios ya estaba aquí con nosotros. Entonces, ahí notamos la diferencia. El pueblo de Dios
señala que las Sagradas Escrituras eran escritos directos de Dios, inspirados por Él, para revelarse cómo era Él, revelarse Dios mismo a su pueblo. ¿Ya? Hoy en día, estos escritos los conocemos como la Biblia y los dividimos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta diferencia en los escritos radica en la palabra de Dios encarnada, un hombre y Dios que es Jesucristo, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta de que, si bien es cierto, tal vez el pueblo de Israel no considera hoy en día a Jesucristo como el Mesías, algunos sí, otros no, ¿cierto? Pero nosotros nos damos cuenta de que hay en nuestra Biblia una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y esa diferencia está en Jesucristo. Y esa es la diferencia. Las Escrituras revelan a Dios en sus escritos. Es prueba de la alianza creada entre Dios y su pueblo, pero esa palabra revelada y escrita es viva y se hizo real en Jesucristo, creando una nueva alianza para todos los que creen en Él. La Biblia nos revela a Dios y por la palabra, o sea, Jesucristo, tenemos vida eterna. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Clara, directa, no hay que confundirnos, hermano. Ahora vamos a leer estos dos versículos que tenemos aquí por delante, que serían Juan, capítulo 14, versículo 10, y Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan, capítulo 14, versículo 10. ¿Alguien lo encontró? Amén. Dele lectura, Ana. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muchas gracias, hermana. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Aquí Jesucristo mismo está diciendo estas palabras. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Nos queda más que claro, ¿cierto?, que Jesucristo vino a hacer realidad la palabra de Dios. ¿Alguien encontró Juan capítulo 6, versículo 63? Amén. Amén. Dele El lectura, mi hermano. El El espíritu es el que da es- vida. La A ver, carne ahí, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. amén. Muchas gracias, mi hermana Nelly. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Más confirmación no podemos tener, ¿cierto? Señalando claramente la diferencia ahí. Entonces, mis hermanos, para concluir estos dos puntos que hemos visto hoy día. La frase, la palabra de Dios es muy importante en la Biblia. Se encuentra unas 242 veces. Cuando nos referimos a la palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo. Y cuando se menciona las Sagradas Escrituras, se menciona el Antiguo Testamento, que para el pueblo de Dios, o sea, Israel, lo llaman Tanaj. ¿Ya? Y hoy en día para nosotros viene siendo la Biblia. Y aquí tenemos por delante la tarea. ¿Ya? Vamos a hacer esto lo más claro posible para que también ustedes puedan llevarlo a cabo. Tenemos una semana de preparación y vamos a memorizar e investigar. Yo creo que en cuanto a memorizar este versículo no nos va a costar tanto porque es un versículo bastante conocido para nosotros, que es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero lo bueno es que lo digamos sin leerlo. Esa es la idea, ¿ya? La próxima clase vamos a estar haciendo mención de esta tarea. ¿Y por qué le puse aquí investigar? Porque lo que ustedes van a tener que investigar es las diferencias entre estas palabras que señala este versículo: enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Y qué tienen en común estas cuatro? ¿Ya? Usted puede investigar, acuda a lo más confiable, el pastor en primera instancia, ¿cierto? Al pastor nos puede dar clara señal. Tal vez encontré un versículo que me ayude a reforzarlo, pero investigue y profundice más en este versículo, sobre todo en estas cuatro palabras: enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Ya? Si hay diferencias y qué tienen en común. Esa es la idea de la tarea. Y como siempre digo, Dios con ustedes, mis hermanos. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy. En la segunda parte vamos a estar finalizando el próximo miércoles con la tercera y última parte de este estudio de la palabra de Dios. Hoy día vimos 2 puntos. Tenemos la tarea por delante, pero también quiero agradecerle a los hermanos que han llevado a cabo la evaluación. Hasta el momento, la última vez que revisé, eran 16 personas las que habían contestado. Ya a la mayoría le he revisado ahí sus puntos, así que debiesen tener más o menos claro cómo les fue. Y a la mayoría les fue bastante bien. Creo que hay algunos que se están confundiendo ahí en el hecho de apretar una sola opción cuando a veces son más de una. Así que fíjese bien, ¿ya? Lea con atención. Eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles y, como siempre recalcamos, preguntas o dudas las pueden mandar al WhatsApp para después darle también una respuesta. ¿Ya? Pastor, le entrego